PowerPoint nos permite crear diapositivas con transiciones muy vistosas, animaciones dentro de los textos, las imágenes, para que nuestra presentación sea muy motivada. Para poder entrar a PowerPoint, primero le damos un clic en el botón inicio, todos los programas, y se va a presentar en forma alfabética y lo vamos a encontrar en PowerPoint. De lo contrario, podríamos escribir la palabra Power y aparece automáticamente al darle un clic aparece el logo de PowerPoint, el cual nosotros ya conocemos muy. Al iniciar PowerPoint, lo que nos va a facilitar es que escogemos una plantilla preestablecida por el programa, donde están los tipos de colores, los tamaños, la distribución de las diapositivas. Podemos escoger una diapositiva en blanco. El interno PowerPoint, como está en una ventana, se maneja igual con minimizar, maximizar, restaurar. Las diferentes cintas de opciones, como son archivo, inicio, insertar, diseño, las transiciones para las diapositivas, las animaciones para los objetos, la cinta de opción de presentación de diapositiva para poder manejar las diferentes formas de presentación, poder revisar esta presentación, las formas diferentes de visualizar la presentación, algunos complementos, por ejemplo, que tengamos instalados, indicar e iniciar la sesión. Dentro de inicio tenemos, por ejemplo, la opción para poder insertar un tema de diapositiva. Tenemos diseño, podemos hacer sección, podemos cambiar el tipo de letra, tamaño de la letra, negritas, cursivas, subrayadas, agrandar, achicar, convertir mayúsculas a minúsculas, cambiar de color, alineación, numeración, viñetas, ¿no? Insertar también, podemos insertar formas, podemos organizar los elementos, traer adelante, alinear, etcétera, desde el menú inicio. En el panel tenemos varias opciones para la visualización. Al lado izquierdo, ¿no?, el panel de diapositivas, donde podemos viajar de diapositiva en diapositiva. Al lado derecho tenemos el área de trabajo de la diapositiva, donde nosotros podemos ingresar, ¿no?, para poder trabajar con ello. En la parte inferior tenemos varias formas de presentación, por ejemplo, clasificación de diapositivas. Podemos usar la opción tamaño para poder achicar o agrandar la visualización de las diapositivas. Podemos verlo tipo presentación, o si no, empezar a correr la diapositiva para que se pueda ver dentro del trabajo. Para poder insertar una diapositiva, en el panel de diapositivas seleccionamos un clic y aparece una línea roja. Luego podemos escoger la diapositiva que nosotros necesitemos, por ejemplo, una diapositiva de título, la que estemos mostrando en este momento, una de título con objeto. ¿Qué hace la título con objeto? Se puede poner un título de alguna imagen, ¿no? Y aquí yo puedo seleccionar las opciones y con esto me puede insertar una tabla, un gráfico, un smart, un video, una línea, ¿no?, una imagen en línea de internet y una imagen que se encuentra dentro de nuestros documentos o dentro de nuestros discos duros. Podemos insertar también una sección de encabezado, podemos una diapositiva de comparación o de dos objetos, ¿no?, comparación, ¿no?, una diapositiva con solo título,
las famosas diapositivas en blanco, donde no se inserta solamente la diapositiva y ningún otro tipo de objeto. Contenido con título, imagen con título, título y descripción, ¿no? Una cita con diapositivas, porque podemos escribir abajo, podemos poner ¿no? algún texto que queramos que aparezca, una tarjeta de nombre, una cinta de nombres y por último un vendedor. Para poder pintar un fondo a la diapositiva, con el botón derecho del mouse presionamos y seleccionamos formato de fondo. Nos va a aparecer esta ventana, en la cual nosotros decidimos si es un relleno sólido. Si fuese así, podemos escoger el color del relleno que nosotros necesitemos para nuestra diapositiva. También podemos hacerlo en forma de degradado. Primero escogemos, ¿no?, un degradado ya preestablecido si deseas, o lo podemos cambiar a uno lineal, radial, rectangular, tipo camino o sombras de título. Y le podemos decir qué dirección quiere que tome. También podemos cambiar los colores de la siguiente manera. Muy bien, acá por ejemplo, ¿qué tal si le pongo un color negro? Podemos darle las actividades que yo deseo, poniendo los colores que a mí más o menos se me crea que son los más adecuados para nuestro trabajo, ¿no? La posición y la transparencia. Cuando uno trabaja, tenga mucho cuidado con estos botones, porque esto de acá indica que se le va a dar el mismo fondo a todas las diapositivas. Este de acá, ¿no?, restablece el fondo como tal, en blanco como estaba al principio. Tenemos relleno de imágenes o textura. Aquí vemos la textura. Tenemos nosotros la textura, ¿sí? Acá podemos ver, cambiar alguna textura. Básicamente una textura, o en su defecto podemos ir y seleccionar una imagen preestablecida para que sea como imagen de fondo. A diferencia de las imágenes insertadas, las imágenes de fondo trabajan como si fueran la diapositiva, las insertadas trabajan como objeto. También tenemos la trama, que es a dos colores, donde nosotros podemos seleccionar los colores básicos, por ejemplo, blanco, primer plano, amarillo en trama. Y así nosotros podemos presentar nuestros fondos de la diapositiva. Insertando tema. Diseño de una diapositiva. Nos vamos a la pestaña de diseño y ahí encontramos diferentes diseños de diapositivas, temas. Si lo colocamos encima de los diseños, automáticamente PowerPoint nos va a hacer una representación de lo que estamos seleccionando. Podemos escoger cualquiera de estos diseños, darle un clic y a la vez hacerle algunos cambios: color, fondo, los colores ya predeterminados, tipo papel, tipo de fuentes, más grande, calibrí, Arial, algunos efectos que se le dan a las opciones y los estilos de fondo, más oscuros, más claros, para que se puedan manejar los diseños de diapositiva. Fondo de la diapositiva. Como vimos en el tema anterior, la ventana de fondo
Hemos visto los rellenos sólidos, rellenos degradados. Esta vez vamos a enseñar cómo crear los rellenos degradados. Por ejemplo, tengo un relleno, lo puedo ajustar para que sea más grande o más chico, cambiarle el color señalándole el punto y el color que yo deseo que tome. Le doy aquí, como vimos en el tema anterior. Si nosotros le damos aquí, se aumenta automáticamente un control más, lo cual podemos manejarlo. Para realizarlo en forma lineal si deseamos. Si no nos gusta, lo único que hago es sacarlo de la regla, dejándolo caer afuera. Manejo de colores. La posición y los clics. El ángulo lo podemos girar. Puede ser radial, puede ser rectangular, puede ser camino o puede ser sombra de título. Y ahí lo vamos manejando, dándole un poquito de transparencia también para que por ejemplo sea un poquito más claro, ¿no? Cambiar la posición, podemos invertir la posición, podemos moverlo un poco más arriba, obviamente directamente desde el mouse o utilizando el combo realizador. Insertar imagen. Igual que en la unidad de aprendizaje número 3, Microsoft Word, tenemos las mismas herramientas. Pestaña insertar, cinta de opciones, imagen. Podemos seleccionar la imagen dándole doble clic o dándole un clic en el botón insertar. A la hora que nosotros insertamos la imagen, tiene todas las opciones igualito que Word. Podemos darle algún formato, darle sombras, reflexión, iluminado. También podemos darle giros, biseles, si desean biseles, giro 3D, para poder darle una muy buena presentación. Insertar Smart Art. Esta herramienta también la tenemos en Word y funciona exactamente de la misma manera. Selecciono la jerarquía, luego selecciono el Smart que vamos a hacer, ciclo básico en este caso. Ingresamos por ejemplo con inicio, luego podemos ahí propuestas, muy bien, propuestas, evaluación, muy bien, continuamos con la otra. Después de la evaluación viene el proyecto y después viene la revisión. También podemos seleccionar alguno otro cambiando el esquema del Word. También podemos, ¿no?, cambiar los colores para que se vea un poco más vistoso, las formas, etcétera, exactamente de la misma manera como se manejó anteriormente. Insertar tabla. Pestaña insertar, botón tabla. Podemos colocarnos en los cuadritos y decirle cuántas columnas y cuántas filas necesitemos. También puedo decirle insertar tabla y colocar acá 4 columnas por 8 filas. Y le digo aceptar. Inmediatamente el PowerPoint me va a mostrar la pestaña de diseño donde yo puedo
escoger y seleccionar, ¿no?, el tipo de diseño de colores que va a tener la tabla, o en su defecto yo también puedo seleccionar y pintarlo básicamente todo. Por ejemplo, ponerle bordes internos, no ponerle algunos bordes, cambiarle por ejemplo los bordes, poner bordes más gruesos de algunos otros colores, ¿no?, y ponerle alrededor, ¿no?, cambia. De acuerdo a eso vamos a trabajar las tablas. En presentación también tenemos las mismas opciones, ¿no? Podemos ver la cuadrícula, podemos eliminar columnas, filas, tablas, podemos insertar filas arriba, no por debajo, columnas a la izquierda o a la derecha. Podemos, si seleccionamos celdas, también podemos combinarlas, también podemos dividir, darle un H especial, ¿no?, la colocación del texto, la orientación del texto, la márgenes, el tamaño de la tabla, ¿no?, para poder ver el tamaño exacto, ¿no?, y organización de la tabla, ¿no?, dentro del panel, y las alineaciones para colocarlo a un costado. Edición de tablas. Podemos seleccionar las columnas, seleccionar las filas. Podemos también, en la opción presentación, podemos eliminar toda la tabla. Presentación, eliminar una columna o una fila. Si deseo puedo ponerle insertar debajo, inserta una fila más, ¿no? Si me coloco acá la columna, puedo insertar a la izquierda y a la derecha, ¿no? Me coloco acá y puedo hacer la división de celdas en dos columnas y una fila. Selecciono igual, también puedo combinar celdas, como hicimos en el ejercicio de Word. Podemos pintarlas, como ya lo hemos visto en el diseño, con el tarrito de pintura. Podemos ponerle líneas alrededor utilizando la opción de bordes, etcétera. Animación de textos y objetos. En la presentación le podemos dar movimiento a los objetos que forman parte de ella, e incluso al texto, haciéndose así más profesional o más divertida, además de conseguir llamar la atención de las personas que la están viendo. Todo lo que se inserta dentro de una diapositiva, imágenes, textos, películas, se les llama objetos. Para poder poner una animación al objeto, tenemos que seleccionarlo, ya sea un texto o una imagen. También podría ser un video. Nos vamos al panel de animaciones y en estas opciones tenemos aquí 4 tipos de animaciones. Animación de entrada, que es aquella que hace el movimiento e ingresa a la diapositiva. Animación de énfasis, es la cual hace algún movimiento para llamar la atención sobre ese objeto. La animación de salida, hace el movimiento y sale, desaparece de la diapositiva. Tenemos las animaciones de trayectoria, que tendríamos que dibujar una trayectoria para que la animación siga esa trayectoria. Acá tenemos las más usadas, básicamente la de énfasis, la entrada. Pero si tú deseas más, aquí tenemos el cuadro donde muestran todas las animaciones de entrada. Tenemos básico, sutil, moderado y llamativo. Vamos a hacer un boomerang, por ejemplo. Si nosotros queremos ver la animación, lo único que tenemos que darle un clic en vista previa.
Dependiendo del tipo de animación que hayamos seleccionado, los efectos pueden cambiar. Aquí, por ejemplo, le voy a poner un girar. En este caso, pueden observar ustedes que ha cambiado, ¿no?, algunas opciones. Por ejemplo, girar hacia la izquierda, girar hacia la derecha, hacer medio giro, ¿no?, giro completo, etcétera, etcétera. Si nosotros deseamos cambiar la animación, lo único que tenemos que hacer es volver a entrar al panel y decirle la nueva animación que va a tener en este momento. Por ejemplo, boomerang. Si nosotros necesitamos poner una animación después de esta animación sobre el mismo objeto, entonces tendríamos que usar este panel, el cual nos va a dar una segunda animación sobre el mismo objeto. Viéndolo, van a ustedes observar en el panel de animaciones ya tenemos dos animaciones. La primera, que es la de entrada, y la de énfasis, que es el giro. Vemos el panel de animaciones. El panel de animaciones podemos observar acá que las dos animaciones van a empezar juntas. Se va a ejecutar una tras otra rápidamente. Eso, seleccionando la primera animación, le voy a decir después de la anterior. ¿Correcto? Quiere decir que cuando termine la animación anterior a esta, recién va a empezar esta. Selecciono la otra animación y también le voy a decir después de la anterior. Obsérvense cómo primero va a terminar la verde y después continúa la amarilla. En este caso podemos observar que termina uno y empieza la otra. Nosotros podemos, con la duración, aumentar o disminuir el tiempo o la velocidad de la animación. Vamos a disminuir y probemos para que vean que es más rápido. ¿Okay? Vamos a hacer un poquito más lento, lo vamos a poner en 2, se ve ahí, es más lento, y la otra. Muy bien, ahora selecciono la otra animación y también la voy a poner un poco más lenta para que puedan ustedes observar cómo se maneja la duración de las animaciones. Ahora, en la segunda animación yo quiero que primero se ejecute una y tenga un descanso, o sea, un retraso de 2 segundos, un poquito más, 2, y lo pruebo. Fíjense que primero se ejecuta una, espera unos 2 segundos y se ejecuta la otra animación. Explicando. Al hacer un clic, el usuario tiene que dar clic o presionar enter o presionar página abajo para que se desencadene la animación. Con la anterior se va a ejecutar dos animaciones, 2 o 3 o 4 animaciones que estén juntas, o sea, se concatenan 2 o 3 a la vez. En cambio, después de la anterior, espera que termine una para que continúe la otra. Aquí yo puedo usar el panel para poder moverlo arriba o moverlo abajo de la animación de acuerdo a nuestras necesidades. Transición de diapositivas. La transición de diapositivas nos permite determinar cómo va a producir el paso de una diapositiva a la otra. Eso quiere decir que va a haber algunos efectos, pero solamente las transiciones se aplican a las diapositivas. Mientras que lo que vimos en el anterior, las animaciones se aplican a los objetos. Para poder hacer transiciones de diapositivas, primero lo mejor es ir a la clasificación de diapositivas, en la cual nosotros podemos primero seleccionar las diapositivas para darle las transiciones. Seleccionamos dándole clic si es que queremos una, dándole clic, colocándonos acá, presionando la tecla Shift o mayúsculas,
darle clic, seleccionamos un bloque, o en su defecto podemos seleccionar utilizando la tecla control. Seleccionadas las diapositivas, yo puedo utilizar acá las que son sutiles, las que son llamativas, las que son dinámicas. Basta con que usted le dé un clic a una de ellas, inmediatamente PowerPoint te muestra una vista previa de las que se ha hecho. Si usted desea cambiarlo, no hay ningún problema, lo cambia sin quitarle la selección, inmediatamente le va a dar un sinnúmero de transiciones para las diapositivas. Obsérvese que cuando se ha hecho la transición aparecieron unas estrellitas al lado de la transición, ¿correcto? Dependiendo de eso significa que esta diapositiva no tiene transición, mientras que esta sí. Ahora, las diapositivas varían también dependiendo, ¿no?, de la transición que haga. Las opciones varían, ¿cierto? Por ejemplo, una a la derecha, otro a la izquierda. Eso depende. También puedo cambiarla de esta manera y las opciones también van a variar. Dependiendo de la transición que usted utilice, puede o no puede ver opciones, por ejemplo, verticales en vez de horizontales. Bien. También podemos ingresar un sonido dentro de la transición, o sea, a la hora que pasa la diapositiva va a aplicar este sonido, ¿no?, el famoso sonido de la caja, de la brita registradora, o también agregar un sonido desde el disco duro. Se recomienda que el sonido sea, ¿no?, de formato WAV para que pueda ser utilizado. No se puede utilizar el formato MP3 para aplicar los sonidos, y recomendamos que los sonidos no tengan más de 2 o 3 segundos. Igual que el anterior, la duración también, si yo le doy más tiempo, como ustedes van a poder observar, la transición va a demorar muchos más. Si yo le doy menos tiempo, la transición va a ser más rápida. Eso es duración. Con esta aplica a todas las diapositivas, no necesariamente las que están seleccionadas, sino a todas las diapositivas. Esta opción es cuando yo quiero, para que pase una transición a la otra, se activa. Quiere decir que tengo que hacer un clic para que pase de una diapositiva a la otra. Si yo la quiero automática, le quito, y también puedo darle cuánto tiempo va a durar cada una de estas diapositivas. Fíjense que ahora aparece el número de duración en cada una de las, ¿no?, diapositivas para poder ver su transición. Veamos. Presionamos F5 y podemos ver que cada una va a durar más o menos 5 segundos, ¿no? Esa es la animación del ejemplo anterior. Tenemos automáticamente, espera 5 segundos y pasa a la siguiente. Escapamos para poder salir de ahí. Tipo de vistas. El saber manejar los tipos de vistas es muy importante, ya que nos va a permitir tener tanto una visión particular de cada diapositiva como una visión global de todas las diapositivas. Incluso nos permitirá reproducir la presentación, ver cómo queda finalmente. Para poder manejar el panel de vistas de diapositivas, lo encontramos en esta parte de acá, la vista normal. Tenemos la vista de clasificación de diapositivas, tenemos la vista de lectura y la vista de presentación de diapositivas. En la vista normal
podemos observar que podemos trabajar insertando los objetos necesarios, escribiendo las imágenes, y también podemos calibrar el tamaño de la presentación como nosotros queramos. En la vista de presentación de diapositivas también podemos ver, pero en un total, prácticamente toda la presentación completa, juntas, diapositiva tras diapositiva. Como vimos anteriormente, nos permite mayormente trabajar para poder hacer transiciones, trabajos globales. Cuando nosotros tenemos la presentación de lectura, nos permite a nosotros trabajar en forma más rápida que la de presentación. Por ejemplo, tenemos anterior, tenemos menú, tenemos siguiente, tenemos la vista normal que hemos visto, la clasificación de diapositivas. Yo puedo continuar manejando y también puedo trabajar con un pequeño menú donde me dice siguiente, anterior, diapositivas, ¿no? Puedo ir a una diapositiva en especial, acercarme, vista previa, copiar la diapositiva, modificar, etcétera. En la vista clasificación de diapositivas podemos manejar mejor todas las diapositivas y podemos ordenarlas simplemente arrastrando la diapositiva de un lado a otro, dándole la posición exacta en la que ustedes quieren que se presente. También nos va a indicar, como vimos anteriormente, que si tienen transiciones y si tienen algún tiempo para trabajar automáticamente. Presentación de diapositivas. La presentación de diapositivas vendría a ser la etapa final de un trabajo de diapositivas. Pero una vez iniciada la presentación podemos encontrar algunas herramientas que nos ayudan a personalizar nuestra presentación, basándonos en opciones de ventanas de presentación. Para iniciar la presentación de la diapositiva podemos presionar F5. Presentará la primera diapositiva. Presiono escape. Si yo deseo puedo seleccionar una diapositiva e iniciar la presentación con el icono de presentación de diapositivas, pero empezará no en la primera sino en la diapositiva en la cual está seleccionada. Cuando nosotros estamos en la presentación de diapositivas, tenemos una herramienta importante. Dice ir a la anterior, ir a la siguiente. Correcto. Podemos tener también un puntero láser para que indique. Podemos tener una pluma para poder hacer marcas. Vamos a borrar. Podemos tener un resaltador para que nos indique, o nosotros podemos indicar algo en la presentación de las diapositivas. Un acercamiento, marcando un zoom para poder ver mejor. Podemos ir a la última vista, mostrar vistas, ¿no?, del modelador, reunir las pantallas, opciones de flecha, la ayuda y finalizar la presentación. Bueno, eso ha sido todo con respecto al tema del curso de uso de herramientas informáticas. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse al canal para que puedan ustedes estar al tanto de todo el contenido educativo que estaremos subiendo. Soy el profesor Andrés Mercado y conmigo será hasta un siguiente video. Gracias. Nos vemos.